No, ya estaba muy nerviosa. La verdad es que siempre es difícil, aunque alguno dice, bueno, pero el Señor nos anima a todos, no dejamos de ser carne y la carne tiembla. La verdad, nosotros nos ponemos nerviosos al momento de preparar, al momento de leer, y mi esposo está detenido, me pongo nerviosa, así que doy gracias a Dios por esto, por esta oportunidad, porque siempre sabemos que cuando compartimos la palabra de Dios, Dios nos edifica a nosotros primeramente, porque primero pasa por nosotros la palabra y después la compartimos, y aún después de compartirla a veces vuelve a pasar por nosotros y todo nos pasa. Así que doy gracias a Dios por eso. Y también cuando me dice el pastor que tenía que predicar, se me ha hecho muy difícil, porque yo le decía al pastor, seguro, porque estamos en fin de año, es la última reunión del año, y empezaba a pensar en mí qué es lo que podía compartir. Y había una palabra que hace un tiempo la tenía, y a veces uno la tiene ahí guardada y después la relee a veces, y en diferentes tiempos la palabra nos habla de diferentes maneras, ¿sí? La misma palabra, el mismo versículo, la misma historia, en diferentes tiempos nos hace sentir diferentes cosas. Así que bueno, agradecí a Dios por eso. Y quería compartir, no sé si alguna vez, creo que es un concepto, ¿no? o una palabra muy usada entre nosotros, entre la iglesia, es la palabra desierto. ¿Cuántos han escuchado esa palabra siempre? No sé si alguna vez la he escuchado, y yo por ahí cuando escuchaba y decía, y bueno, yo estoy aquí pasando por un desierto, y en mi mente... En mi mente siempre como que la imagen de desierto es la que nos muestra la tele, porque yo nunca he ido, pero que te muestra como todo arena, todo así, sin rumbo, no sé, y todas esas cosas siempre pasaban en mi mente cuando las personas decían, estoy pasando por un desierto. Pero nunca le entendí el concepto en sí de lo que te decían. Porque, o sea, un desierto literal es lo que se te viene a la mente apenas te dicen. O sea, yo digo, quisiera, tendrá sed, no sé qué es lo que sentirá. Y entonces ahí uno en la Biblia va a encontrar diferentes desiertos por los que pasan diferentes personas. Y hay un desierto que pasa Agar. Hay un desierto, un Elías en el desierto, hay un Moisés en el desierto, y hay un David también en el desierto, y está Jesús también en el desierto. Y vemos diferentes personas en diferentes momentos, en diferentes desiertos. Y yo quería resaltar uno de estos. Y yo decía, ¿qué desierto? ¿Qué es un desierto? ¿Cómo nos afecta nuestra vida? ¿O qué significa? ¿O después de qué viene? ¿O antes de qué viene un desierto? Y me había resaltado este desierto, que creo que es uno de los más conocidos, y lo quería resaltar este día. Y para que mostrarnos cómo son las cosas. Y en el desierto dice, el desierto más común y uno de los más difíciles, de lo que nos cuesta mucho salir. Y es el desierto hacia la promesa. Y a veces yo pensaba en este y creo que no me entraba en la cabeza, y lo volví a leer y lo volví a leer. Yo digo, hay algo ahí que a veces, no sé si a alguno le pasa, yo lo leo, yo digo, hay algo que no me cierra, hay algo ahí que algo pasa, ¿por qué no le entiendo? ¿Por qué pasa? Y ahí empezaba a leer esta parte que dice que este desierto, no, ya le voy a ir dando versículos porque esta historia está
entre Éxodo, Levítico y Números. Entonces es más difícil dar un versículo exacto, sino que ensamblo toda la historia entre estos tres libros. Y esto era así. Hablamos de Moisés en el desierto. Como todos conocemos esta historia que nos habla, y damos gracias a Dios porque cuando antes de empezar con la palabra de apertura se hablaba más o menos así. Y yo creo que eso viene de parte de Dios, porque a veces uno está muy nervioso y dice, Señor, que sea tu palabra, que sea lo que vos tienes preparado. Y cuando se nos confirma, a veces cuando sentimos eso nos da un poco más de tranquilidad. Así que esta historia es como se compartía al principio de Israel en Egipto y que es liberado. Y esta era la palabra. Después de qué viene este desierto. Y este desierto viene después de ser libres. Muchas veces no entendemos, y un ejemplo muy claro que lo veía era, nunca he escuchado a alguien que recién se convierte, o nosotros cuando recién nos convertimos, que decimos, no, desde que somos evangélicos nos va un poco mal, nos va peor. Veníamos ahí y cuando empezamos a meterle con todas las cosas de Dios, resulta que pasamos problemas, situaciones, circunstancias que nos tiran abajo. Y este era el desierto. Porque este desierto viene después de que son libres. De cualquier cosa, después de que son libres, viene este desierto. Yo decía, a veces nosotros tenemos entendido muchas veces, bueno, después del pecado, pero este desierto viene después de que sos libre. Y ahí está el ejemplo, veníamos bien, pasa que siento la presencia, soy libre y después venimos muy emocionados con las cosas de Dios y de repente empiezan a pasar cosas, situaciones, dolores, tristezas, no sabemos qué pasa. Y después de que somos libres, empieza este desierto. Y esta historia de eso, esta palabra es lo que nos habla del desierto después de ser libre. Porque muchas veces yo escucho y a veces hasta a mí me gustaría, y a veces nosotros estamos en el desierto como Jesús, que accedemos a un nuevo nivel espiritual a través de este desierto. Y nos encantaría, pero ni siquiera hemos podido superar el desierto de ser libres y queremos al desierto de ser un ascenso espiritual. Todavía ni siquiera sabes si has podido salir del primer desierto y ya te crees allá del otro. Entonces eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo podemos reconocer qué pasa? Y eso es lo que yo buscaba en la palabra. ¿Cómo sé que sigo en un desierto? ¿Cómo sé que he entrado en el desierto? ¿Cómo sé cuándo es el tiempo prudente de quedarse en el desierto? Y esa es la pregunta. Mientras somos esclavos, y vemos en la historia, mientras los israelitas son esclavos, ¿qué hace un esclavo? Obedece a su amo. Mientras nosotros somos esclavos del pecado, obedecemos al pecado, que nos someten, obedecemos, y todo gira alrededor del pecado. Todo gira alrededor de lo que domina nuestra vida. Voy a dar un ejemplo. Cuidado. Por ejemplo, una persona que miente está sometida al pecado de la mentira. Voy a dar uno leve, como para que uno más o menos entienda. Y haces todo alrededor de la mentira. Te sujetas a la mentira que has dicho, repartes mentiras, vas, y todo es alrededor del pecado que hay, que te tiene como esclavo. Pero una vez que sos libre, es donde aflora lo que realmente sos. ¿Por qué? Porque mientras estás
el pecado y el enemigo como amo de nosotros, hacemos lo que se nos dice, porque somos esclavos. Pero una vez que somos libres, es ahí donde se ve que somos realmente. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos, ya no tenemos amo y empiezan a sacar nuestras actitudes, nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Ahí es donde vemos quiénes somos realmente. Y un ejemplo que me hacía reír era que es como cuando viste una persona que está tratando de dejar de decir malas palabras, y lo he visto que se golpea el dedo del pie, ¡tum!, se lo revienta. Y ahí vamos a saber si la persona ha podido superar o no el decir malas palabras, porque le ha dolido y lo primero que salta es el ¿qué soy? ¿Qué salta? Es ¡ay! Y ahí salta si has cambiado o no has cambiado. ¡Ay! La sangre de Cristo. Y ahí salta. Y ahí es donde vemos que realmente estamos siendo transformados o no estamos siendo transformados. Y aquí este ejemplo es como decir en Santiago 1:24, es que nos habla sobre las pruebas y sobre lo que nos lleva a hacer esas pruebas, ¿sí? Y en Salmos 23:4 es donde habla sobre no temeré mal alguno, ¿sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Dice uno algo que tiene que ver, tiene mucho que ver, porque cuando somos libres es cuando afloran nuestros miedos también, porque mientras estamos cobijados bajo la esclavitud del pecado, estamos tranquilos, el pecado nos tapa. Pero una vez que somos libres, empiezan nuestros miedos a salir a flote y empezamos a ver cosas que no eran y cosas que somos realmente. Y esta historia empieza en Éxodo, y algo que me gusta mucho es cómo se marcan estas etapas. Y la primera que resalta mucho la vez de ser libre es en Éxodo 15, que dice: ellos alaban a Dios después de la travesía de partir el mar y de cruzar. Dice: alaban a Dios. Y eso es muy de nosotros. Una vez cuando somos libres, ahí nomás empezamos, gloria a Dios, y le alabamos y empezamos a reconocer todo el poder de Dios y vete a Dios y todo Dios. Y apenas vuelve la prueba, empieza nuestro camino en el desierto. Cualquier situación que vivimos, empieza el camino. Y en esta historia, que está en Éxodo, escuchaba esta palabra que decía: el tiempo de Dios es perfecto. Y me encanta eso, porque nos ayuda muchísimo. Pero tenemos que ver hacia dónde tomamos esa palabra. Sí, el tiempo de Dios es perfecto, pero aquí es esta historia. El tiempo perfecto de Dios será ¿cuánto? 40 días. Este era el tiempo perfecto. Porque dice que desde Egipto hasta Canaán, o sea, salían de Egipto, cruzaban el mar, y dice que de Egipto a Canaán tenían 10 días sin parar. Caminando sin parar, demoraban 10 días en línea recta. Eso es algo, búsquenlo, está en Google. 10 días en línea recta sin descanso. 40 días en línea recta tomando el descanso que necesita una persona. O sea, el tiempo perfecto. Dios no tiene el GPS
pero usted préndalo y va a ver que dice eso. 40 días será el tiempo perfecto para llegar hacia la tierra prometida. Y ese es el tiempo perfecto de Dios. Dice, los tiempos de Dios son perfectos. Y ese es el tiempo perfecto de Dios. Y esa palabra muchas veces nosotros la usamos y decimos, uy, los tiempos de Dios son perfectos. No, yo aquí estoy, yo espero porque los tiempos de Dios son perfectos. No, yo no hago mucho porque yo estoy esperando el tiempo de Dios. Pero Dios sí tiene un tiempo perfecto. No es el que nosotros tomamos. Porque siempre nos excusamos en la palabra y decimos el tiempo de Dios. No, yo no tomo cierta decisión porque espero el tiempo de Dios. ¿Y cómo sabes cuál es el tiempo de Dios? Lee la palabra y hazlo. Ve. Estoy obedeciendo, sigo en santidad, me lleva a la santidad, estas decisiones, y vamos a saber cuál es el tiempo de Dios. Pero a veces nos escudamos en el tiempo de Dios, es perfecto. Y tranquilamente Israel podía haber hecho esto en el desierto. No, el tiempo de Dios es perfecto, nosotros vamos a caminar en círculos. Pero el tiempo perfecto era 40 días en línea recta. 40 días. ¿Y cuánto tiempo ha pasado Israel en el desierto? 40 años. Y eso me resaltaba tanto que a veces el tiempo de Dios, de que vos sales del desierto, es una semana y demoramos 2 años en salir. Y eso es algo que te impresiona. Entramos en un desierto, pongámosle, decimos somos libres de la depresión, entramos en un desierto de volver a retomar nuestra vida, acomodar nuestras cosas con el propósito de llegar a lo que Dios quiere que seamos. Y Dios tiene un tiempo, dice, bueno, te doy en este mes vos tienes para fortalecerte, levantarte, a andar y todo. Te toma 5 años. 5 años, hermano. Era un mes. El tiempo perfecto de Dios era un mes. Y nos tomamos 5 años para tomar ciertas decisiones. Y yo pensaba, ¿por qué es tan necesario decir? ¿Por qué no podemos ser libres y llegar a la promesa? Porque sería genial ser libres y ahí nomás, ¡pum!, llegar a la promesa. Sin pasar todo, tanto cosas, digo yo, tanto desierto, tanto calor, tantas idas y venidas, tantas cosas, tanto cargar, tanto ver. ¿Por qué no podemos nosotros ser libres y automáticamente acceder a nuestra promesa? Que hubiera sido espléndido para Israel. Salir de Egipto y ¡chum!, entrar a la promesa. Yo decía, ¿por qué no puede ser así? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, digo, porque necesitaba 40 días. Capaz que en 10 días, digo yo, Dios sí lo podía hacer. Si vemos que en 10 días se podía llegar sin descanso, yo digo, Dios lo podía hacer. Le podía haber dado la fuerza de que ellos lleguen en 10 días. Pero es necesario el desierto. Y aquí vemos en esto. ¿Y qué nos hace permanecer en el desierto? ¿Por qué no pasamos 40 días y ¡pum!, llegamos a nuestra promesa? ¿Qué es lo que nos hace permanecer ahí? Y dice necesario, ¿por qué? Porque en el desierto es donde empieza a aflorar todo lo que vos sos, que no viene de parte de Dios. Y en esta historia en Éxodo nosotros lo vemos así. Empieza a aflorar la idolatría, empieza a aflorar la codicia, empieza a aflorar todas esas cosas que hay dentro de nosotros, que somos nosotros. Porque dice, todo lo que hay bueno en nosotros viene de parte de Dios.
y todo lo malo es lo que somos. Entonces Dios quería que vos te prepares para recibir algo. Prepares para llegar al propósito de Dios. Que te prepares para recibir una promesa. ¿A cuántas personas Dios nos ha prometido cosas y hemos recibido promesas de parte de Dios y todo y nunca hemos llegado? Hasta el día de hoy resulta que Dios me ha dado la promesa de una sanidad, por ejemplo, y resulta que hasta hoy no pasa nada. Que Dios no cumple su palabra, o sea, Dios no cumple una promesa. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llego a la promesa? Hemos recibido tantas promesas, ¿por qué hasta hoy no le hemos alcanzado? Nunca, usted no sé si a usted le pasa, a mí, yo siempre me pongo a analizar, he recibido tal promesa y yo digo, ¿por qué nunca le he alcanzado? ¿Qué pasa? ¿En qué tiempo estoy que no la alcanzo esa promesa? ¿Qué pasa en mí? ¿Qué hay que no puedo alcanzar, no puedo acceder a la promesa de Dios? Tenemos una promesa de cualquier cosa y no podemos llegar. ¿Qué es lo que nos hace permanecer en el desierto una y otra y otra y otra vez? Nosotros, nuestra actitud, para poder atravesar y vos terminar el desierto, y dice que ¿sabe qué tiene que hacer? Soltar la esclavitud, porque así somos libres, pero la esclavitud sigue en nosotros. Y algo que uno puede darse cuenta, que es algo que yo lo analizaba aquí, y le voy a dar unos versículos, después lo puede buscar, es el de Éxodo 14, 11 y 12, Éxodo 15, 24, Éxodo 16, 2 y 3, Éxodo 16, 2 y 3, el número 11, del 4 al 6, y número 14, del 2 al 4. Aquí en esta parte vemos cómo ellos todo el tiempo se quejan. No sé si sabían la historia en la que ellos salen, están en el desierto y empiezan a tener sed. ¿Y qué hacen? Murmuran y se quejan contra Dios. Apenas nosotros hemos visto a un Dios poderosísimo que nos saca, que nos ha dado esta libertad que tenemos hoy. Y aún así, cuando pasan unas situaciones, ¿qué hacemos? Empezamos a decir, uy, no, ¿por qué? Y yo decía, pero ¿en qué parte se ve que sigues aferrado a la esclavitud? Cuando comparamos. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, tomando el ejemplo que estamos en esta fecha, de la Navidad. Uy, no, este año ha sido así nomás la Navidad. Cuando yo estaba en el mundo, vos no sabes lo que era esta Navidad. Yo iba, venía. Y empezamos a decir esos beneficios que creíamos que teníamos en la esclavitud. Esos beneficios de la esclavitud. Y tenemos que soltar ese. Y a veces uno dice, no, es que yo ya no soy alcohólico, por ejemplo. Yo ya no soy alcohólico. Pero hay ciertos beneficios que creíamos que nos trae la esclavitud que afectaban otros ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, es eso. Empezamos a decir, no, vos sabés que yo antes gastaba una plata en el alcohol. Voy a poner el ejemplo del alcohol, porque no sé, es más fácil de entender lo que quiero decir. Gastaba una plata y vos sabés que igual me alcanzaba para comer, me alcanzaba para andar, me alcanzaba para salir y me alcanzaba para alcoholizarme. Y ahora no me alcanza nada. Lo que cobro no me alcanza para nada. Y te aferras a tu esclavitud y anhelas esa esclavitud en la parte económica de tu vida. Y vos dices, pero yo ya no tomo alcohol, entonces ya no soy esclavo de esa adicción.
Pero ¿qué pasa? Sigue siendo esclavo de esos beneficios que te daba eso, o lo que nosotros creemos. Entonces tienes que ser libre en cada ámbito de tu vida de ese problema. Porque si Dios nos hace libre, pero nosotros nos aferramos a la esclavitud una y otra y otra y otra vez. Y dice en Gálatas 5:1, dice, no se sometan de nuevo, dice, al yugo de esclavitud. Eso quiere decir que nosotros de vuelta, nosotros mismos nos sometemos, porque eso es lo que dice en Gálatas, nosotros nos sometemos de nuevo a yugo de esclavitud. Una persona que sufre depresión y resulta que un día pasa algo y en vez de decirle al Señor, va y se tira en cama. Se tira en cama y llora y vuelve a estar mal por lo mismo que Dios le ha hecho libre. Y entonces eso, no te sometas de nuevo a ese yugo de esclavitud. Nosotros mismos buscamos ser esclavos de eso. Nosotros mismos muchas veces buscamos ser esclavos una y otra vez. Y Dios nos hace libres de fornicación. Y otra vez caemos y vamos y decimos, bueno, no. Dios nos ha hecho libres, estamos santificados, volvemos a la casa del Padre, pero volvemos a caer en lo mismo por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Y es otro ámbito de nuestra vida que seguimos comparando al tiempo de esclavitud. Y aquí Israel, ¿sabe qué decía? Me hace acordar yo, mejor nos hubiera sido comer en Egipto, porque aquí en el desierto estamos padeciendo hambre. Mejor me hubiera sido ser así. Si mejor me hubiera sido contestarle como yo le quería contestar. Y hay partes de tu vida que siguen siendo esclavos. Son como partecitas de beneficios que nosotros creemos que tenemos de la esclavitud y que van aflorando en el desierto. Y vos no estás preparado para recibir esa promesa que Dios te ha dado. Por ejemplo, Dios nos da la promesa de una casa. Y cuando no pasamos por el desierto, Dios dice, no estás preparado para recibir. ¿Por qué? Porque vas a recibir tu promesa en esas condiciones. ¿Y de qué vale tener una promesa hermosa si la recibimos en las peores condiciones? No vamos a agradecer, no vamos a alabar a Dios por esta promesa, no la vamos a valorar, no vamos a estar preparados para sustentarla, porque vemos que esta promesa que tenía Israel no solamente hablaba de llegar a Canaán y todo era regalado. No, había que luchar, había que ver, había que salir, había que sacar, armar, desarmar, guerra, luchar por esa promesa, deshabitarla. Era hermosa porque dice la palabra que dice que un racimo de uvas era de la altura de una persona. Si la ven a la palabra, dice que eran grandísimos los frutos que daba esta tierra. Era realmente la tierra de leche y miel. Y a veces nos da miedo. Y nos da miedo, y esto pasaba. Israel tenía miedo de llegar a la promesa y que Dios no lo acompañe. Y la falta y la incredulidad que tenía. ¿Cómo Dios no te va a acompañar hasta donde te ha traído? ¿Cómo Dios que te ha sacado de semejante cosa que eras? ¿Cómo Dios no te va a cambiar y a transformar para que estés en condiciones para recibir eso? ¿Cómo puede ser que muchas veces no llegamos a nuestra promesa porque no creemos que Dios nos va a sustentar? Que Dios nos va a acompañar, que Dios nos va a cambiar, nos va a transformar. Que empezamos a vagar en el desierto. Y esto es lo que ha pasado en Israel. El tiempo perfecto, 40 días. Pero empezamos a vagar nosotros.
Y empezamos a vagar y vagar porque no queremos soltar lo que tenemos. Y aquí hay una frase que me ha gustado que dice sobre el año nuevo. ¿Por qué? Porque dice, ¿o quieres un año nuevo o quieres un año más? Porque es cierto, hay veces, en mi caso, cuando he pasado ciertas situaciones, yo le decía a mi esposo, a veces se me hacían perder unos años. Es tanto en sí cierta situación que he pasado que yo le decía a mi hermana, que ella tiene 31, y yo le digo, ay, ¿cierto que voy a cumplir 30? Y ella me dice, no, ahora cumplo 31. Y yo decía, no dimensionamos que nos han pasado los años sin alcanzar el propósito de Dios. Y hemos perdido tantos años en el medio. Lo disfrutamos. Te das cuenta, tus hijos son grandes. Y yo me acuerdo, y es algo que les comparto, que es algo muy íntimo mío. Cuando mi hijo estaba muy grave, viene alguien y me dice, no, Dios ha dicho que hay sanidad para tu hijo. Hablo, mi hijo tenía 2 años y me dice Dios que hay una sanidad para tu hijo, que te aferres a esto. Y bueno, yo decía, sí, qué hermoso, uno se emociona porque está pasando esta situación. Nuestro hijo estaba en coma. Imagínense que más uno enloquecido se aferra a eso. Y empiezan a pasar los años. Y nuestro hijo no estaba sano. Siempre tenía, en el caso de nuestro hijo, no podía comer. Y entonces tenía un botón gástrico. Y yo me levantaba cada 3 horas a alimentarlo, y he pasado así 3 años, 2 años y algo, 3 años levantándote cada 3 horas. Y yo decía, Señor, ¿dónde está esa sanidad que me has prometido? Y no podíamos alcanzar esa promesa que Dios nos había dado. Yo decía, Señor, pasan los años, estoy cansada. Tal cansancio había llegado que me he dormido para un cansancio físico, un cansancio espiritual, y no llegaba esa sanidad que tanto me había prometido. Yo decía, Señor, ¿por qué no llega eso? Hasta que un día me dice, ¿sabes qué? Tu hijo no es tuyo. Y si se tiene que ir, se tiene que ir, pero no es tuyo. Eso me acuerdo que, ¿sabes? Estábamos en la iglesia y estábamos orando, y justo a mi esposo le había picado, no sabíamos qué era. El caso que estaba re mal, le había agarrado de borra y no me acuerdo qué era, que decía la chiquimú, no sé cuál era. Y era tremendo porque ya eran 2 cosas y yo me reía, pero estábamos pasándolo tan mal y encima pasaba esto, y yo digo, Señor. Y ahí cuando yo digo, bueno, sí, mi hijo no me pertenece, mi esposo no me pertenece, ni yo con la fuerza, poca fuerza que tengo, lo puedo sustentar. Y yo seguía aferrada a la enfermedad de él. Yo seguía queriéndole alimentar, yo estaba todo el tiempo así, hay que verlo, hay que dormir, hay que ver que no se asfixie, todo el tiempo. Y hasta que ha llegado el día ese en el que yo le decía al Señor, bueno, Dios, en tu mano está. Hemos pasado un año en el hospital. Y de ahí vuelvo y yo digo, bueno, ya está, ya llegamos a nuestra promesa, y listo, ya he pasado esta etapa, digo, yo lo acepto, Dios tiene el control. Pero no llegaba la sanidad, resulta que lo operan a mi hijo y queda con una sonda que se llama
Yo decía, estamos igual. Prefería la esclavitud de la enfermedad a que acercarme un poquito más a la promesa de Dios. Yo decía, mejor era el botón que esto. Y después cuando vamos con mi esposo, me acuerdo que nos dicen, ya no se va a alimentar más, vamos a dejar así, no va a poder tragar. Me acuerdo ese día he llorado hasta las 5 de la mañana, a las 6 teníamos el turno, hasta las 5 de la mañana llorando, toda la noche, a las 3 de la tarde nos habían dado el diagnóstico de que él no iba a comer, nos dicen, está todo mal, se va para el pulmón, todo lo que come no va a comer. Me acuerdo que lloro desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana, lloro y no podía parar de llorar. Y a las 5 de la mañana le digo a mi esposo, ¿escuchas, amor? Le digo, ya no voy a llorar. Yo soy muy llorona, entonces le digo, ¿sabes qué, cielo? Ya no voy a llorar. Así como él había dejado de ir a la iglesia porque la bomba le duraba 3 horas, la batería, y había que enchufarlo o buscar un lugar cerca donde haya un enchufe para él tener enchufada la bomba. Y ahí le agarré y digo, cielo, ¿sabes qué? No importa cómo tenga que servir, yo voy a seguir yendo a la iglesia, no voy a dejar de ir a la iglesia, voy a seguir sirviendo a Dios. Así como estemos hoy, si Él tiene que ir con eso, yo así voy a servir a Dios, así lo voy a llevar a la iglesia, así vamos a alabar a Dios. Así vamos. ¿Qué dices vos? Si a vos te hace feliz, si vos te sientes bien así. Y ahí vamos al otro día y dice el médico, ¿sabe qué, mamá? Le vamos a sacar la sonda y vamos a ver qué pasa. Le sacan, come nuestro hijo y traga todo normal. Normal. Bueno, mi esposo le saca sin querer la sonda, esa es la verdad. Y entonces, sin querer, él le saca. Y cuando vamos al médico, le hacen el estudio de imagen y resulta que él traga normal. Y ahí es donde yo recibo y llego a la promesa que Dios me había dado. Y de ahí en más, él ya no necesitaba más. Ya no necesitaba nada más. Y esto es lo que hoy les comparto de esta palabra. Démonos cuenta, si seguimos en el desierto, si seguimos comparando las situaciones que vivimos hoy con las que hemos vivido durante nuestro tiempo, si seguimos comparando nuestra economía con el tiempo que estábamos, ya no, mira, yo trabajaba re bien cuando no iba a la iglesia. El tiempo que me llevaba a la iglesia yo iba a trabajar. El tiempo que yo te paso en la iglesia, ese tiempo yo trabajaba mejor, la economía estaba mejor, nuestra familia estaba mejor, nuestra diversión era mejor, nuestro andar era mejor. Y cuando cada vez que vos dices esto, se extiende tu tiempo de desierto. Se extiende el tiempo. Y en Isaías 43, 18 y 19 nos dice, dejemos todo atrás. Hay que dejar las cosas viejas en el pasado. Las cosas de las que Dios nos ha hecho libres, déjenla ahí. Que sea solamente un recuerdo de decir, mira de dónde nos ha sacado Dios. No anhelando lo que nos pasa, que era mejor cuando yo iba a tal iglesia, era mejor cuando hacía esto, era mejor cuando hacía aquello, y no sabemos si estás en un desierto para poder llegar a algo mejor, a la tierra esa de leche y miel, donde te sacies, donde encuentres lo que estás buscando. Y empezamos en esto de decir, Señor, quiero llegar a eso. Y en este año yo decía, Señor, ¿qué comparto con este año? Y decía, ¿sabe qué? Hay que ver si seguimos en el desierto y decir, ya está, basta de seguir ahí, basta de seguir viendo y seguir anhelando nuestra esclavitud. Era más divertido cuando yo me alcoholizaba, era más divertido cuando yo mentía encontraba más beneficio. Cuando yo mentía, si yo hubiera mentido, mi esposo no se hubiera enojado
conmigo. Entonces en el ámbito matrimonial también eras esclavo. Entonces ahí empieza a salir todo eso. Mejor hubiera sido si no nos acercábamos a Cristo. Mejor hubiera sido el tiempo anterior. Mejor era, más lindo era cuando pasábamos esto. ¿Te acuerdas cuando nos juntábamos con fulano, mengano y sultano? Y empezamos a ver que era mejor la esclavitud. Y dice en 2 de Corintios 5:17, todas las cosas son hechas nuevas. Yo decía, ¿cómo es que todas las cosas son hechas nuevas? Sí, son renovados, decía yo, todas esas cosas que uno ve. Pero dice, todas las cosas son hechas nuevas. Tus pensamientos tienen que ser hechos nuevos, tus decisiones tienen que ser hechas nuevas, tu manera de resolver los problemas tiene que ser hecha nueva, tu vida matrimonial tiene que ser hecha nueva. Las cosas, todas las cosas, porque a veces seguimos tomando decisiones en nuestro matrimonio como éramos antes, seguimos tomando decisiones, seguimos educando a nuestro hijo así como éramos antes. Todas las cosas se han hecho nuevas. Todas tus decisiones tienen que ser hechas nuevas. Tu manera de resolver problemas tiene que ser hecho nuevo. Porque Dios, si no, no podemos ser transformados y no podemos recibir nuestra promesa como en el tiempo de Dios y como Él quiere que la recibamos. Y estando preparados en condiciones para recibir. No podemos. ¿Saben por qué? Porque sigues tomando la decisión como la tomabas antes. Sigues resolviendo los problemas matrimoniales como los resolvías antes. Sigues resolviendo los conflictos con tus hijos de la misma manera que resolvías antes. Sigues aconsejando de la misma manera que aconsejabas antes. Y eso tiene que cambiar. Sigues llevando una vida simulando estar en esclavitud. Todo tiene que ser hecho nuevo. No digo que uno diga, no, bueno, ya voy a dejar de trabajar porque bueno, me dio un nuevo trabajo. Puede Dios darte un nuevo trabajo. Pero lo que tiene que ser diferente son vos. Vos en tu trabajo tiene que ser diferente. Antes de mala, bueno, que se note, yo he cambiado. Porque a veces, ¿saben qué? Queremos seguir manteniendo esa imagen de que como éramos antes. No, yo antes era así, yo era re divertido, compartía con todo el mundo, quiero seguir siendo así. Y no es así. Todas las cosas son hechas nuevas. No digo que te vas a hacer aburrido, pero la diversión es diferente. Tu pensamiento es diferente. Y si todavía hay cosas que no han sido hechas nuevas y ves que todavía estás tomando decisiones que son iguales que antes, entonces sigues en el desierto y todavía no estás preparado para lo que Dios tiene para vos. Entonces el Señor decía que este no sea otro año, sea un nuevo año para ustedes. Porque si decimos nosotros, ay bueno, pero bueno, va a pasar un año más. Sí, pero estas fechas, ¿sabes qué nos hacen? A analizar y hacer un reconteo de las cosas que hemos hecho, de las que teníamos que alcanzar y no hemos alcanzado. Empiecen a pensar. El objetivo era, qué sé yo, Dios me han dicho, la promesa que hicieron, yo voy a ser profeta. Me gustaba lo que decía Marcelo al principio sobre eso. Pero todavía sigue siendo esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo quieres llegar a eso? ¿Cómo quieres llegar a hacer tal y tal cosa? Porque tienes que estar preparado para eso. Supongámosle, fulano le han dicho va a ser pastor este año. Bien. No pasa por el desierto, fulano quiere ir a ser pastor. Y ¿sabe qué, hermano? Se va a chocar con un muro como el de Jericó, que no lo puede voltear. ¿Sabe por qué? Porque no estaba preparado para
queremos seguir actuando como y comparándonos a lo del tiempo de pecado. Queremos seguir aparentando que pertenecemos a ese círculo. Tienes que dejar de aparentar, porque si no, ¿sabe qué? Volvemos al yugo de esclavitud. Por querer aparentar que seguimos siendo eso, volvemos otra vez al yugo de esclavitud y nunca alcanzamos y vamos a deambular. Dice que Israel 40 años ha deambulado en el desierto. 40 años. Un desierto que en 40 días no tenía que pasar. 40 años. Así nosotros deambulamos y nos llevamos a un paso de la promesa estamos, pero no la alcanzamos. La vemos, pero no la alcanzamos. Porque no dejamos que mueran todas esas cosas que nosotros tenemos. Y ese era como un reto para mí. Porque cada vez que somos libres de cualquier ámbito de nuestra vida, va a pasar este desierto. Y cada vez que podamos aprender esto, a pasarlo, a superarlo, cada vez lo vamos a hacer más rápido. Y cada vez que seamos libres, vamos a decir, bueno, viene un tiempo de desierto en el que se va a hacer probado si yo realmente soy libre de esto. Entonces voy a ponerle ganas, voy a cambiar, me voy a esforzar una y otra vez y una y otra vez para poder salir más rápido. Y así poder alcanzar nuestras promesas. Porque si no, nunca ni a la primera nos llegamos. Y después queremos estar en el desierto de Jesús ahí, accediendo a un nuevo nivel de espiritualidad. Y todavía no hemos llegado al desierto siquiera de llegar a nuestra promesa. Así que eso les quería compartir hoy. Con el objetivo, ¿saben qué, hermano? De dejar de compararnos con ese tiempo. Dejar de compararte con ese tiempo. O dejar de aparentar que sigue siendo la misma persona. Soy la misma divertida de antes. No. Sí, sigue mi personalidad, pero no es la misma diversión. No puedo marcar, tengo que marcar esa diferencia de decir estoy con Cristo. Así que ese era para compartirles de este año, de que puedan entender que si no hemos alcanzado nuestra promesa es porque nunca has salido del desierto. Y en el desierto es cómodo, porque en el desierto había presencia de Dios. Claro que sí había presencia de Dios. ¿Había provisión de Dios? Claro que había provisión de Dios. Era una provisión, pero no nos va a saciar nunca. No nos va a saciar, ¿por qué? Porque es una provisión, es algo provisorio para poder alcanzar algo mejor. El desierto es algo provisorio para alcanzar algo mejor. Y si te quedas en el desierto, siempre te va a faltar 10 para el peso. ¿Por qué? Porque no es tu promesa y no es el objetivo que vos tenías o que Dios tenía para vos. Siempre te va a faltar 10 para el peso. Vas a estar más o menos contenta, pero no llegas al gozo. Vas a estar más o menos tranquila, pero no llegas a la paz, que sobrepasa todo entendimiento. No llegas. Más o menos tranquila, pero no en paz. Más o menos en dominio propio, pero no llegas a controlarte. Más o menos en todo, pero no llegas a estar bien. Siempre te va a faltar 5 para el peso, 10 para el peso, porque nunca has llegado a lo que Dios te ha prometido. Esta noche pedí que se pongan de pie. Vamos a orar para finalizar. Y